a veces se me olvida. Vale, pero no se ve como bien, ¿cierto? No, se pierde mucho. Y le vamos a poner un rojito bien chévere y luego el otro le ponemos por ahí azul. Cuando pongamos así, pues, la verdad, el que mejor que queda es este. Amarillo, pues, bien. Entonces, vamos a ver si tenemos con relación a las 75 preguntas que teníamos. Eh, Hablen, a ver, ¿qué preguntas tenemos, muchachos? Vamos a responder entonces. Profe, qué pena, buenos días. Hola, hola. Profe, lo que pasa es que hoy se llevaron el computador con la cámara, entonces que si me da autorización de hoy entrar así, es que se llevaron el computador de la cámara, profe. ¿Y para dónde llegaron? Señor, ¿Para dónde lo llevaron? no sé, para trabajar, pues como este lo utilizan por lo general, pues todos. Tranquilo, Andrés, fresco. Estamos iguales. A mí a veces no me quitan el mío. Vale, profe, gracias. Bueno, Andrés, ¿qué dudas tenemos? Mm, por mi parte, no, profe. Yo ya los estaba leyendo, pues están como trabajables. Son trabajables, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, em, no sé, a ver, muchachos, díganme a ver qué otras, qué inquietudes tenemos. O si prefieren, continuamos con el tema de camas con temperaturas. ¿A qué se refiere con cuál es la disciplina que trata la prevención y las lecciones Sí, enfermedades causadas por condiciones de trabajo y sí, de sí, la sí. protección? Entonces, mira, la seguridad y salud en el trabajo basa su razón de ser en la prevención. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. La disciplina es la seguridad y la salud en el trabajo. Sin embargo, el prever es observar antes de que se materialice el peligro o los riesgos profesionales. Prever significa ver antes de que suceda. Ok, listo. Perfecto. Bueno, Mayra Mera, hazme una pregunta. No, profe, yo todavía no he tenido el chance de revisar el taller. Listo, entonces, estas 2 horas vamos a hacer eso, muchachos. Vamos a hacer a revisar el taller, a ver qué tenemos, a ver qué no tenemos. Recordamos que el taller lo tenemos que hacer a mano. Lo escribimos lo hacemos en el cuaderno, le tomamos unas buenas fotos y lo mandamos al Google Classroom. ¿Listo? Entonces, esta mañana de hoy, esta par de horas, vamos a ver qué yo voy a hacer las preguntas. Profe, el punto 41, no sé, no entiendo por qué, no sé si es por escritura. Em, ¿Me repites? La pregunta 41, no sé, creo que es por escritura, es que dice, si un trabajador se enferma por enfermedad común y no mejora la empresa, Vamos a ver, 41. entonces no sé a qué se refiere. Sí, sí, vamos a ver la 41. Vamos a buscar ese taller. Ese taller, ¿a dónde está? No lo encuentro. Ya, 5 preguntas. Pregunta 41. Si un taller se mejora, no mejora, y no mejora, la empresa lo puede despedir. Entonces, la pregunta es, si un trabajador se enferma por enfermedad común y no mejora, ¿la empresa lo puede despedir? ¿Hay cuánto Ok, tiempo? ok. ¿Qué pasa si se enferma por enfermedad laboral? ¿Se puede despedir? Bueno, entonces vamos, hablemos de esa. Mayra, ¿qué opinas de esa pregunta? Bueno, Mayra ya le pregunté. María Alejandra, Andrés Bolaños, Sí, profe. cuéntame que si un trabajador se enferma por enfermedad laboral,
de carácter común y no mejora, la empresa lo puede despedir. Pues yo me imagino que primero deben priorizar pues la salud del trabajador en su puesto. Digamos, en el caso de mi mamá, ha pasado eso. Mi mamá por los años de trabajo, pues como trabaja en un computador y ha estado pues sentada pues prácticamente toda su vida trabajando en la empresa, pues se ha estado desgastando lo que es la columna, digamos lo que es el túnel carpiano, la vista. Y pues, o sea, mi mamá al inicio también tenía como el mismo miedo, ¿no? O sea, de que pues en cualquier ratico le echan porque pues cada vez se va desgastando más, ¿no? Pero antes no, mire que allá lo que le han hecho es mejorarle sus condiciones de trabajo. Entonces, ¿cómo? Pues un buen computador con la pantalla, le han arreglado, digamos, con una mejor silla para que ella se pueda sentar bien, le han programado tiempos de pausas activas para que ella pueda, pues, seguir trabajando normal, pero primero le han mejorado sus condiciones. Excelente, muy buena tu explicación y eso nos ayuda justamente para responder a esa pregunta. Efectivamente, esa es la respuesta. Tenemos que, Profe, ¿sí? pues no sé, yo a veces tengo entendido que cuando pasa eso no los jubilan. Sí, sí, ahí voy a explicar todo eso. Entonces resulta, bueno, los jubilan o los pensionan por invalidez, ¿no? Entonces, la jubilación solamente se da cuando la persona ha tenido 1.300 semanas de cotización y 57 años en la mujer y 62 años en el hombre, ¿cierto? Esa es la jubilación, que es lo mismo que se llama pensión por vejez, ¿cierto? Entonces tiene que cumplir básicamente dos cosas, entonces es el tiempo de cotización y el tema de la edad. Em, y aquí los veo, el tema de la edad. Pero a la pregunta original, entonces, el empleador lo que tiene que hacer es velar porque ese trabajador continúe en su empresa desempeñando su labor. Cuando el trabajador sufre de una enfermedad común, lo mandan a la casa, digamos, un mes, 2 meses, 3 meses, 2 meses, 3 meses. Quien cubre finalmente es la EPS. La EPS pagaría las 2/3 partes del sueldo del trabajador, pero sin afectar el mínimo vital. O sea, si él gana 900.000 pesos, pues le pagarán el mínimo, ¿cierto? No le van a pagar las 2/3 partes, sino el mínimo. Estamos hablando de enfermedad común. Entonces, si esta persona continúa en incapacidad, pues muy probablemente van a esperar a que finalice el contrato y va a salir de la empresa porque muy probablemente no le renuevan el contrato. Es enfermedad común. Enfermedad laboral o accidente laboral o incapacidad laboral. ¿Sucede lo mismo? Entonces, pero entonces aquí, quien va para que el trabajador va a recibir, supongamos que ganaba 1,5 millones, entonces va a recibir el 1,5 millones continuamente, continuamente, hasta que reingrese al trabajo. Y regresa al trabajo y ya y nuevamente se le renovó el contrato, pues, y si lo quiere sacar la empresa, tiene que esperar finalmente a que si ya el contrato finalice. Con su correspondiente, pues, entrega de su carta de preaviso y todo eso. Cuando un trabajador tiene un accidente de carácter laboral, eh, pues en ningún momento lo pueden sacar de la empresa, sino es lo mismo que acabo de comentar. Si este trabajador de pronto queda con una incapacidad, el empleador lo debe poner en un puesto de trabajo que en ningún momento sea menor al que tenía en estatus. ¿Me entiendes? O sea, no puede en ningún momento poner, si el señor era gerente, no lo pueden poner pues de portero ni nada por el estilo, sino que tiene que ser un estatus igual, igual, igual. Un traslado se llama traslado horizontal. Por ejemplo, si la señora era la recepcionista,
pues la pueden poner en la área de archivo de correspondencia, por ejemplo. No la pueden poner de pronto a servir tintos. ¿Sí? Básicamente es eso, que en ningún momento puede haber eh, no se puede desmejorar el estatus del trabajador y mucho menos el sueldo. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Bien. En la que dice que realice la tabla de clasificación de peligros del anexo de la GTC 45, esa es como la clasificación de, digamos, la parte de virus, bacterias, todo eso. Sí. Sí, eso tú recuerdas que eso lo vimos ya, eso lo vimos en la GTC 45. ¿Te acuerdas que hicimos un trabajo, una tarea? Sí, profe. Ajá, sí, sí, sí. Ayer tuve un gusto muy grande porque ayer se graduó un estudiante de ingeniería ambiental al que yo le hice el trabajo de grado, el trabajo de grado, no, al que yo le fui el director del trabajo de grado. Y fue muy chévere y dentro de eso estaba el tema de la GTC 45. Bueno, entonces, Edwin Montenegro, preguntas. Buen día. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios, profe. Profe, sinceramente, aún no he empezado a realizar el taller. Por favor, de decirle a un pastor para que le pague. Ajá, bien. Preguntas, bueno, si no hay preguntas, pues arrancamos con temperaturas, que es un súper tema. Una pregunta. Dime. En el punto 50 dice cuál de los siguientes no es un objetivo requisito que debe quedar establecido dentro de la política de la seguridad y salud en el trabajo, pero no hay como, no están como las opciones. Ah, Es bien, de bien. los gracias. Ujú. Entonces, volteamos la pregunta, ¿cuáles serían los objetivos o requisitos que deben quedar establecidos dentro de la política? Eso, busquémosla, volteamos la pregunta. El punto 50, establecer la pregunta al revés. Los objetivos y la política. Luisa, esa pregunta. Hola, profe, no, todavía no lo he revisado. Bueno, Adriana El Arboleda, taller. buenos días, ¿cómo estás? Adriana Arboleda se nota que ya se bañó y todo. Me da envidia, que no ha llegado el agua. Buen día, profe. ¿Ah? Buen día. ¿No lo hiciste? Bien, gracias, profe. ¿Tienes alguna pregunta? Por ahora no. Está muy largo el taller. Está largo, sí, está largo, ya debieron haberlo empezado. Bueno, entonces vamos a arrancar el siguiente tema, que se llama temperaturas. Es un súper tema. Vamos a buscar entonces la resolución 2400 del año 1979, año en que yo nací. Y nos vamos por ahí al artículo como 60, por ahí por esos lados, vamos a buscar ese artículo. Mírenlo aquí. Entonces nos habla del artículo 63 al 69. Esos artículos son súper interesantes y nos hablan efectivamente de la temperatura. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo medimos la temperatura? Francisco, cuéntanos. Pues puede ser con un termómetro, no sé, con... Efectivamente, nuestra primera impresión es la de un termómetro porque es lo único que conocemos, pero resulta que no. Resulta que
Efectivamente es una mezcla de varias cosas. Nos habla entonces que la temperatura la tenemos que medir con la humedad, temperatura húmeda natural se llama. Tenemos que medir la temperatura con el calor radiante, temperatura del globo. Y también tenemos que medirla con la temperatura del aire. Entonces es una mezcla interesantísima con esas tres temperaturas, donde nosotros tenemos efectivamente unos equipos. Ay, yo ahí tengo. A ver, aquí los tengo, un segundo. Aquí los tengo. Mira, qué chévere. Súper interesante. Tenemos este aparato. Un aparato que mide la temperatura y la humedad. ¿Cómo les parece? Súper interesante. Vamos a ver a dónde están las pilas de este aparato porque está muy livianito. Entonces, lo tenemos. Ahí tengo pilas. Este aparato se llama índice de estrés térmico. Índice de estrés térmico, un aparato interesante que nos va a medir efectivamente la temperatura, la humedad y nos va a decir cómo andamos. Este otro nos mide la velocidad del aire. Este aparatico lo ven. Bien. Ok, pero antes de ponérselos, antes de mostrárselos y todo eso, vamos a hablar de lo que es la temperatura. Efectivamente, miren lo interesante que tenemos esos equipos acá. Bien, nos habla entonces. La temperatura, mejor dicho, el artículo más interesante de todos esos 9 es el 64. Artículo 64. Bueno, pero vamos a ver, 63 que dice. La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo será mantenido siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites tales que no resulte desagradable o perjudicial para la salud. Desagradable o perjudicial para la salud. Aquí entonces viene ya algo como interesante. Parágrafo. Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor, y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados contra las radiaciones dañinas de cualquier fuente de calor. O sea, esos uniformes brillantes que tienen bomberos son unos trajes especiales para altas temperaturas, ¿cierto? Eso soporta hasta 1500 grados de temperatura durante 5 minutos por ahí. Bien. Artículo 64. El artículo 64 es el más interesante de todos. Dice lo siguiente. Ese artículo 64 es súper interesante. Dice, los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales, pero el más interesante es el parágrafo, ¿no?
Dice, los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Y cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones o los procesos se realicen a estas temperaturas, se concederán en los trabajadores pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos hace referencia a algo que se llama la dosis. Perfecto. Y esa dosis hace referencia a los límites máximos permisibles. Bien, nos dice, parágrafo. Para realizar la evaluación del ambiente técnico se tendrá en cuenta el índice WGT. ¡Oh! ¿Cómo así? O sea que no es el termómetro. No, es un índice que se llama WGT y el índice se calcula a partir de unas fórmulas. Calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. ¡Ah, caramba! Y este aparato mezcla los tres. Pero este aparato vale 5 millones de pesos. Este aparato vale 5 millones de pesos. Es de la universidad. Lo compramos por la especialización. Pero yo aprovecho y se los muestro a ustedes y más tarde le ponemos pilas y toda la cosa. Perfecto. Bien. Índice WGT. ¿Pero qué significa eso? WGT hace referencia a temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. O sea, 3 temperaturas. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. También se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios de convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Dice que para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta, y vuelve y repite, la temperatura seca, temperatura húmeda y velocidad del aire. ¿Qué entendimos ahí? Entendimos una cosa muy interesante, muchachos. Entendimos que vamos a empezar con temperaturas. Temperaturas. Es un tema que me gusta. Todos los temas me gustan. Temperaturas. Temperaturas. Es una cosa increíble. Temperature. Temperaturas. Súper chévere, ¿no? Temperaturas y le vamos a subir, subámosle esto, temperaturas, mira. Y entonces nos decía que nos habla del índice WGT. Y también ese parágrafo nos dice que se tendrá en cuenta la exposición promedio ocupacional, los cambios de temperatura, los cambios de radiación y de convección. Y nos dice entonces que se tendrá en cuenta el metabolismo, los cambios de convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y velocidad del aire. O sea, ¿cómo así, profe, si estamos hablando de temperatura? ¿Por qué hablamos de kilocalorías? Yo me pregunto por qué. Temperaturas, la temperatura, ¿y por qué kilocalorías? Porque resulta que en una empresa tenemos a los trabajadores funcionando y aparte de todo, puede que esté el sol, ¿cierto? Trabajando y estos señores están con unos bultos, cargando unas cajas, unos bultos, ¿cierto? Entonces están haciendo mucha fuerza y miren, están sudando, están que sudan, están cansados. Y les puede dar una cosa que se llama golpe de calor, un estrés térmico. Y pueden llegar hasta morirse los trabajadores, ¿cierto? O, según este caso, también pueden estar los trabajadores por acá dentro de la empresa y aquí hay un horno de panadería abierto y ese horno está irradiando una alta temperatura. Ese horno está sacando una radiación infrarroja. Conducción también hay. ¿Cierto que sí? Y aquí no hay sol.
Y entonces tenemos que calcular la temperatura a través del índice WGT. Y aparte de todo, tenemos que calcular el metabolismo, el índice de tensión térmica, la energía que están consumiendo esos trabajadores y que están irradiando, digamos, por ahí, que están quemando el metabolismo de esos amigos que están trabajando. Efectivamente, así es la historia de lo que vamos a ver. ¿Les gusta? Chévere, ¿sí o no? Así no nos hayamos bañado, no importa. Bien. Artículo 64 es el más interesante. Vamos entonces a recortar ese pedacito con su correspondiente parágrafo y lo mandamos a nuestra presentación a una nueva página. Chévere. Perfecto. Listo. El 65 nos dice entonces otras cosas. En los establecimientos de trabajo, donde se realicen operaciones o procesos a bajas temperaturas, como los cuartos fríos, los patronos suministrarán a los trabajadores overoles de tela semiimpermeable con relleno de material aislante, forro respectivo y cremallera, capucha del mismo material con espacio libre para los ojos, la nariz y la boca, botas de caucho de media caña de tipo especial con cremallera para introducir los zapatos del operario, 2 guantes interior y exterior. ¿Cómo así unas botas para meter los zapatos? Qué raro, ¿no? Súper raro. Parágrafo. En los cuartos fríos a temperaturas muy bajas, entre 0 y -20 o menores, los trabajadores no utilizarán zapatos con suela de caucho esponjosa, porque se quedan pegados y se cuartean. Permanecerán dentro de los cuartos fríos por periodos cortos, de 2 a 4 horas, por parejas. Por parejas, por si acaso uno se queda dormido, no se va a morir, ¿no? Por eso es, porque resulta que le da hipotermia. Queda solito por ahí, temblando, así, arrunchadito, y hasta ahí. Y dice que entre 2 y 4 horas por parejas, con descanso de 1 hora, y tomarán las precauciones para evitar el entumecimiento y contracción de los músculos faciales y otras partes del cuerpo. Así es la historia. Adyacente, bueno, adyacente, o sea, terminemos y les hablo un poquito de cada cosa. Adyacente a los sitios de trabajo con temperaturas elevadas se proporcionarán duchas con agua fría y caliente. ¿Se acuerdan que eso lo hablábamos por ahí antes? Por ahí unas normas anteriores que hablaba de eso. Y facilidades para que los trabajadores puedan cambiar sus ropas al finalizar la jornada laboral. Además, se suministrará agua potable cerca de los sitios mencionados. Bueno, esa agua potable tiene que tener una cucharadita de sal y 2 cucharaditas de azúcar para cuadrar electrolitos y todo eso. 67. La instalación de calefacción que se adopte ofrecerá garantías contra el peligro de incendio y el desprendimiento de gases nocivos. No habrá de perjudicar al trabajador por la acción del calor radiante ni por las corrientes de aire que pudieran producir. En los locales de trabajo semiabiertos, tales como los cobertizos, los hangares, etc., se protegerán a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etc. Se tomarán las medidas adecuadas para controlar en los lugares de trabajo las condiciones de temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por radiación y convección-conducción, la humedad relativa y el movimiento de aire, de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo y sobre la eficiencia de los trabajadores. Eso es lo que nos dice. Entonces, en alguna oportunidad, pues, o sea, se me viene a la cabeza muchas cosas, muchos recuerdos. Cuando yo trabajaba en Alpina, entonces teníamos problemas con los trabajadores porque la cava donde se guardaba la leche, pues era muy fría. Esa cava estaba a una temperatura de 1 grado, tenía que estar entre 1 y 2 grados. Y entonces era demasiado frío y resulta que los trabajadores entraban con esas carretas llevando la leche en las canastas y efectivamente esa era la labor de los trabajadores siempre, entrar a las canastas, pero tenían que caminar tal vez unos 20 o 30 metros empujando esas carretas. Empujaban las carretas y
efectivamente esas carretas, pues al empujarlas el trabajador llegaba cansado, llevaba sudando y entraba ese frío, porque había como unas cortinas de acetato, como las que hay en las plantas de alimentos, y entraban y ese frío tan horrible ya de 1 grado, y ellos llegaban sudando, entonces empezó a haber quejas, y el sindicato entonces pues dijo, tienen que comprar las chaquetas, unas chaquetas muy especiales que costaron como 2 millones de pesos cada uno, pero hace tiempísimos. Y entonces, cada uno con su chaquetón, chaquetas como la de los bomberos, así amarillas, gruesotas, así, iguales, pero más gruesas, porque era para temperaturas de 0 grados. Y tocó importarlas y de todo. Bueno. Y entonces, ¿qué pasó? A las 8 de la mañana empezaron a trabajar felices, a las 9 de la mañana ya estaban sudando dentro de las chaquetas, a las 10 de la mañana ya no las querían poner, y ya las chaquetas ya las habíamos comprado y de todo. No, ¿y ahora qué hacemos? Entonces lo que hicimos fue hacer lo que dice la norma, hacer unos turnos de 2 horas. Entonces ustedes, perdón. Ya. Y entonces, un segundo. Y entonces, efectivamente se hacían turnos de 2 horas para que los trabajadores estuvieran dentro de la cava. Había 2 trabajadores, tal vez 3 había, y los otros trabajadores, los otros operarios, esos llamaban auxiliares de producción, los otros auxiliares de producción llevaban las cavas hasta antes de la entrada, y en la entrada diseñamos una bandita, y ahí se ponían las cajas de leche, y acá de este lado pues las recibían los otros señores, y de esa manera fue que se logró, pues efectivamente pues llegar como a un término justo, donde los trabajadores pues no sufrieran tanto como lo estaban haciendo antes. Bien, entonces la norma del artículo 64 nos habla de esto. El artículo 64 nos dice lo siguiente. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva, y cuando se presenten situaciones anormales de temperatura muy bajas o muy altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones o procesos se realicen a esas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Y esas pausas o relevos periódicos hacen referencia a una fórmula que vamos a ver más tardecito, que se llama FT, entre otras palabras, fracción de tiempo. O sea, esa fracción de tiempo es el tiempo en minutos que el trabajador puede... No, esa perra me va a... Lola, venga a ver. Venga, venga para acá. Para arriba. Ya. Pórtese juiciosa. Esa fracción de tiempo es el tiempo en el cual, el tiempo expresado en minutos, en el cual el trabajador
pueden estar elaborando a determinada temperatura, pero recordamos que la temperatura la vamos a cruzar con las kilocalorías. Entonces, eso es lo que nos dice ese parágrafo. La parte más importante es la que viene a continuación. Para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT. Índice WGT. Calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice de WGT la exposición promedio ocupacional y también se calculará el índice de tensión térmica. Teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios por convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Vuelve y repite, para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura seca, temperatura húmeda y velocidad del aire. Bien. Así las cosas, hablamos entonces de esto. Vamos a preguntarle a Francisco. Francisco, ¿estos aparaticos qué son? ¿No? ¿Ah? No sé. Concentrémonos. Adriana. ¿Qué? No, profe, no sé. No, pero con Mayra, mira. Ay, Juan David, no te vas a Ni caer idea. de allá arriba, ¿qué estás haciendo? Se me descarga el computador, profe, está conectándolo. Esas son paredes, profe. Paredes, no, pero casi. David, Andrés David, ¿sí No, estamos? no se me ocurre nada. Ay, Lisette, ¿qué crees? Jessica, Lisette, Laura Natalia, Valentina, Sara Estefanía. ¿Son paneles? No. Carolina, Caro, cuéntanos. Adriana Campo, cuéntanos. Bueno, este primero le va. Sí, profe. Sí. ¿Se parece como a qué? Es molestando que yo les digo, son 3 termómetros, vean. Este termómetro de acá tiene una bolita, una esfera de cobre de 15 centímetros de diámetro pintada de negro. Nos va a medir la radiación. ¿Cierto? Este nos mide la radiación del sol. Del sol. Con, obviamente, pues, la temperatura. Este es un bulbo. Bulbo de cobre. Una esfera de cobre de 15 centímetros de diámetro. Pintada de negro. Voy a correr estas para acá. Ahí no, aquí embarramos.
Y nos va a medir este, se va a llamar temperatura del globo. Y ese se va a llamar temperatura del globo. Este otro que tenemos acá va a tener una gasa, una gasita, una gasa con agua estéril, con un poco de agua estéril. Mide la temperatura húmeda. Húmeda del ambiente. Se va a llamar entonces temperatura húmeda natural. Y este de acá simplemente nos va a medir la temperatura del aire. Mide la temperatura del aire. Vamos a medir la temperatura del aire. Temperatura del aire. Perfecto. Los termómetros. Chévere, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso es cuando no tenemos este aparato. Eso es cuando no tenemos este aparato. Profe, ¿por qué tiene que hacerse con agua estéril? Y segundo termómetro. Porque el agua estéril es libre de minerales y entonces se evapora más fácilmente, es por eso. Va a medir la disipación del agua en el aire. Pero entonces esos termómetros, si no se tiene este aparato, esos termómetros se consiguen donde vendan termómetros para medir la temperatura de la vaca. ¿Cómo se le mide la temperatura de la vaca? ¿Se le pone aquí abajo el termómetro? Andrés David, solamente te doy... ¿No se les introduce? ¿Ah? ¿No se les introduce en el... ¿En la boca? ¿Ah? ¿Así? Se lo pone. No, mentira, sí, por la cola. La temperatura para cualquier ser, para los animales, para los seres humanos, etcétera, etcétera, la mejor forma de medir la temperatura se llama temperatura rectal, así es como se la miden a los niños, porque mide efectivamente la temperatura interna. Sí, a las vacas y a los animales le levantan la colita y ¡prum! Le toman la temperatura. Temperatura rectal se llama, efectivamente. Ujú. Así es. Entonces, pasamos la página y les muestro algo interesante. Otra vez, ¿qué es esto? A ver si están concentrados. Carolina, ¿qué es eso? ¿Otros termómetros? No, son las paredes de una empresa. Mira tan chévere. Ay, míralo ahí, sí, las paredes de una empresa. Y entonces podemos tener trabajadores dentro de la empresa y por acá el sol, ¿cierto? Pero pues el sol no entra acá adentro. O en su defecto, podemos tener trabajadores acá por fuera. Miren.
Ellos sí están por fuera de la empresa y el sol los está calentando. Entonces, para medir el índice WGT, en cada uno de ellos tenemos unas fórmulas diferentes. Índice WGT es igual 0.7 temperatura humedad natural más 0.3 temperatura de globo. Para el caso que nos ocupa en este momento, como ejemplo, que es los trabajadores que están dentro de una empresa. Solamente voy a cambiar este color por un color blanco para que quede más chévere, para que se nos fije más chévere en la cabeza. Índice WGT. Para estos trabajadores, 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura de globo. Pero estos amigos que están acá necesitan de otra fórmula. 0.7 temperatura húmeda natural más 0.2 temperatura de globo más 0.1 temperatura del aire. Chévere, ¿cierto? Un tema muy bonito. ¿Preguntas? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, para la temperatura de humedad natural, ¿hay alguna referencia o siempre son medidas que se toman en el momento? Vale, repíteme, porfa. Que si para la temperatura de humedad natural es un valor teórico o es un valor que se toma. Siempre se toma en el momento, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sí, todas las temperaturas se toman en el momento, pero lo ideal es que sea cada media hora se hace la toma de las temperaturas en los sitios de trabajo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos en una panadería una temperatura